1 Samuel 15. El título de este sermón es Todo es peor de lo que parece. Ya el título es feo, hermanos. La predicación es peor. Así que todo es peor de lo que parece. Hermanos, estamos explorando la vida de David. La semana pasada vimos en general un panorama general de la vida de David, sin meternos mucho en el tema de David. Esta vida de David culmina con el plan de Dios en Jesús. Y no podemos hablar de los inicios de David sin entender la historia de Saúl. Ahora, les cuento esto. ¿Qué me pasó? Yo iba a hablar de 1 Samuel 15, cuando ya, antes de que David fuera elegido por Dios como rey. Sin embargo, cuando tú lees 1 Samuel 15, ya 1 Samuel 15, todo el capítulo, ya es un sermón completo. Así que no puedo hablar de David sin hablar de 1 Samuel 15, es decir, de Saúl. Y este capítulo responde dos preguntas fundamentales que la vamos a ver hoy día y la vamos a ver la semana que viene. Y estas preguntas son: ¿por qué Dios rechaza a Saúl como rey? ¿Y por qué era tan urgente que David asumiera el trono? Mi intención, hermanos, es que usted sienta lo que yo sentí cuando estaba leyendo este capítulo y lo que posiblemente Dios sintió con la vida de Saúl. Así que voy a hacer todo el esfuerzo de mi parte para contarles de tal manera que usted entienda estas dos preguntas: ¿por qué Dios rechaza a Saúl como rey? ¿Y por qué era tan urgente que David asumiera el trono? El contexto del capítulo 15 lo encontramos en el capítulo 13 y 14, si usted lo quiere anotar. Y estos son claves para comprender el cambio de liderazgo de Israel. En el capítulo 13 y 14 vemos la desobediencia, impaciencia e incapacidad como rey de Saúl. Y en el capítulo 15 ya profundiza el motivo del rechazo de Dios a Saúl. Solo para que lo tenga ahí en cuenta, un pequeño resumen del capítulo 13. De hecho, no debería haber predicado el capítulo 15, sino el capítulo 13 y 14. Pero un pequeño resumen del capítulo 13. Saúl enfrenta a los filisteos, pero cuando ve que su ejército asustado comienza a dispersarse, lo que habla de su incapacidad de liderazgo, no espera a Samuel para ofrecer un sacrificio. En lugar de eso, él asume el rol sacerdotal, ofreciendo un sacrificio él mismo, desobedeciendo la instrucción de Dios. ¿Quién tenía que ofrecer el sacrificio? Un sacerdote. Saúl no era sacerdote. Así que él desobedece, le da igual, hermanos, la ley de Dios, y él dice: voy a poner un sacrificio aquí porque yo soy el rey. Él anuncia que debido a su falta de fe y obediencia, dice el Señor por medio de Samuel, su reino no perdurará. Ya desde el capítulo 13 ya vemos eso, ya que Dios va a buscar a alguien fiel a su corazón. Y ahí empieza la frase de por qué David era conforme al corazón de Dios. ¿En dónde? En el capítulo 13. Capítulo 14, Jonathan, el hijo de Saúl. De hecho, la historia de Jonathan es bastante interesante. Jonathan, el hijo de Saúl, demuestra una fe y valentía excepcional al atacar junto con su escudero, él solito con su escudero, a un destacamiento filisteo, logrando una victoria milagrosa. Solo él solito con su escudero, atacan a los filisteos, lo que causa una confusión en todo el campamento enemigo de los filisteos. Este acto contrasta con la actitud de Saúl, quien, en un intento de mantener el control, porque las tropas de Saúl se estaban dispersando, se estaban desanimando, hace un juramento con todas las tropas de Israel y les prohíbe comer. ¿Sí? Hacen una especie de ayuno. Si usted está en una guerra y les dice a sus soldados: ayunen, el día siguiente van a estar muy mal. Y eso es lo que estaba pasando. Entonces, Jonathan no sabía acerca del juramento y comió miel para restablecerse. Y fue condenado por su propio padre porque había desobedecido al rey. Pero el pueblo interviene y lo salva. Y ahí vemos ya el cruce entre Jonathan y Saúl. Ahora, he decidido estructurar este mensaje en dos partes.
La primera parte hablaré brevemente del corazón de Saúl, y la palabra brevemente, hermanos, olvídenla, porque no voy a hablar brevemente. Y me voy a centrar en las características del pecado. Y la segunda parte vamos a ver a David, cómo es elegido por Dios. Y es importante, hermanos, abordar este mensaje de esta manera, ya que nos va a ayudar a entender cómo es que Dios rechaza a Saúl y elige a David. Por temas de tiempo, solo le adelanto que hoy solo vamos a ver la primera parte. La semana que viene veremos la segunda parte. Así que me voy a centrar, hermanos, hoy en las características del pecado en 1 Samuel 15. Y esta es la primera característica del pecado, con cara de desobediencia. La primera característica es Saúl y las características de su desobediencia. La desobediencia puede tener tintes de obediencia. ¿Sí? Es la primera característica. La desobediencia puede tener tintes de obediencia. Samuel comienza hablando a Saúl, recordándole quién había puesto como rey, quién le había escogido. Así que Samuel le dice a Saúl: si tú me desobedeces a mí, estás desobedeciendo a Dios mismo. Luego Samuel le explica cuáles eran los mandatos de Dios y las razones detrás de ellos. Versículo 1, capítulo 15, dice: entonces Samuel le dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues está atento a las palabras del Señor. Es decir, Dios te eligió y Dios me envió a ti. Así que desobedecerme a mí es desobedecer a Dios. Versículo 2. Así que el Señor de los ejércitos dice: yo castigaré a Amalek por lo que hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Creo que las cosas son bastante claras. Samuel está diciendo muy claro lo que iba a pasar y por qué le iba a pasar a Saúl. Entonces Saúl tenía toda la información. El asunto, hermanos, con Amalek, si usted se acuerda, se remonta a Éxodo 17, donde Dios declara que va a castigar a Amalek por haberse opuesto a Israel cuando Israel salía de Egipto. Entonces desde ahí, desde Éxodo 17, Dios ya tenía ya había decidido que iba a castigar a Amalek. Ahora, es importante tener en cuenta que Dios no solo está revelando sus planes a Saúl, sino que le está dando la confianza de una tarea específica. Ten mucho en cuenta todo lo que estoy diciendo, porque se aplica mucho a nuestra vida. Dios le está revelando sus planes y le está dando una tarea específica. Pero sobre todo debemos notar que las ordenanzas son muy precisas y muy claras. Es muy raro, hermanos, que alguien pueda decir: no, tal vez Samuel lo interpretó mal. No, son muy claras las instrucciones. Versículo 3. Ve ahora, ataca a Amalek y destruye por completo todo lo que tiene. No te apiades de él, antes bien da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho que son infantes, a bueyes como ovejas, a camellos como asnos. Bien clara la instrucción. Ahora bien, no voy a discutir esta mañana las acciones y decretos o motivaciones de Dios. Solo diré, hermanos, que el Creador es creador de todo y tiene autoridad para decir qué se hace y qué no se hace. Eso en cuanto a las ordenanzas que está diciendo aquí a Saúl. Si seguimos de cerca el relato de Saúl, veremos que esta tarea que Dios le está asignando representa la última oportunidad para él. Capítulo 13 le está diciendo: mira, te voy a quitar el trono. Capítulo 14 ya empeoró la cosa. Capítulo 15 le está dando la última oportunidad a Saúl. Y este es el actuar de Saúl. Versículo 4. Entonces Saúl convocó al pueblo y los contó en Teralín, 200,000 soldados de a pie y 10,000 hombres de Judá. Saúl fue a la ciudad de Amalek y se emboscó en el valle. Y dijo Saúl a los quenitas: váyanse, apártense, desciendan de entre los amalecitas, para que yo no los destruya junto con ellos, porque ustedes mostraron misericordia a todos los israelitas cuando subían de Egipto. Entonces los quenitas se apartaron de entre los amalecitas.
Vamos a observar dos cosas aquí. Primero, Samuel estaba decidido a obedecer a Dios y cumplir sus órdenes fielmente. Tanto es así que les dice a los kenitas que estaban dentro de los amalecitas, les dice, sálganse de ahí. Saúl sabía que las instrucciones de Dios era, voy a matar solo a los amalecitas, solo a ellos, no mates a otro pueblo. Así que Saúl hace toda una logística para que el pueblo que estaba alrededor de ellos y dentro de ellos saliera para que solo murieran los amalecitas, algo muy bueno de Saúl. La segunda cosa que vemos es que Saúl tenía todos los recursos para cumplir lo que Dios le había ordenado. Tenía todo, tenía soldados, tenía tiempo, tenía las instrucciones, tenía todo. Versículo 7. Saúl derrotó a los amalecitas desde Havilah en dirección a Sur, que estaba en el oriente de Egipto. Capturó vivo a Agar, rey de los amalecitas, y destruyó por completo todo el pueblo a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno. No lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Saúl contaba con todo lo necesario para cumplir las órdenes de Dios. Sin embargo, entre las instrucciones, la preparación y la ejecución, algo salió mal. La respuesta a esto sugiere que Saúl deseaba apropiarse del crédito de la victoria contra los amalecitas. Además, vamos a notar que como el pueblo también participó en desobedecer las órdenes divinas, lo que revela aún más el corazón de Saúl, porque Saúl tenía que dirigir al pueblo y el pueblo hizo mal. Saúl no tenía reparos, hermanos, en desobedecer a Dios siempre y cuando tuviera ganancia personal. Para que lo tengan en mente, hermanos, Saúl va a acabar con los hombres, va a acabar con las mujeres, va a acabar con los niños, va a acabar con los infantes, pero no la vida de quien era responsable de guiar a su pueblo para ir en contra de Dios, es decir, al rey. Lo que está pasando, hermanos, es que Saúl destruyó lo que era vil y despreciable para sus ojos, pero lo mejor del ganado, riquezas, se quedó él. La desobediencia puede tener tintes de obediencia que terminan siendo peor que la misma desobediencia. Peor de lo que pensamos. Para que lo tengan en mente. ¿Cuál era la instrucción? Mata hombres, mujeres, niños, infantes, destruye todo. ¿Qué hizo Saúl? Dijo, bueno, voy a matar a niños e infantes, pero voy a mantener al rey, quien era responsable de ir en contra de Dios. O sea, para Saúl, lo vil eran niños y infantes. Pero lo bueno era este rey que despreció a Dios. Es como si tú intentaras deshacerte de todo lo malo de tu vida, pero te aferras a lo que a tus ojos parece bueno, a pesar de las órdenes que son claras y muy específicas de Dios. Y recuerda, todo lo necesario para obedecer lo tenemos. Saúl planificó obedecer, como lo que muchos de nosotros hacemos, pero al final terminó desobedeciendo, así que algo estaba mal en el corazón de Saúl. Toda buena intención, hermanos, carece de valor si al final no obedecemos completamente. Y aquí viene la segunda característica: la desobediencia con tintes de obediencia rechaza a Dios. La cosa se va a ir haciendo más feo. Versículo 10. Entonces vino la palabra del Señor a Samuel: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Mis hermanos, la desobediencia es sinónimo de rechazar a Dios. Si usted recuerda, Samuel comienza su diálogo con Saúl diciéndole: si tú rechazas mis órdenes, estás rechazando la ley de Dios. Así empieza. Él es el que te eligió. Yo te estoy dando una orden que viene directamente de Dios. Y aunque Saúl tomó todas las medidas para obedecer a Dios, en un momento desobedeció a Dios. Tuvo buenas intenciones al principio, pero eso revela
es solamente lo que había ya en el corazón. Él deseaba obedecer, pero no logró porque había algo en su corazón. Esta actitud es mucho más grave de lo que pensamos, hermanos, porque podemos verlo lo podemos ver en la tristeza de Dios. Dice, me pesa haber elegido a Saúl como rey. Y también lo podemos ver en el clamor de Samuel por la vida de Saúl. Dios está pesándose en su corazón, está triste por la elección que tuvo con Saúl. Y Samuel está llorando y clamando por la vida de Saúl. Así que es mucho más grave de lo que pensamos. Mis hermanos, la desobediencia a Dios es un tema muy serio. Muy, muy serio. De nada te sirve pensar que obedeces a Dios en algún asunto si no lo obedeces completamente. Y más si hay un tema del cual Dios te ha dado instrucciones muy específicas y muy claras. Si Dios ya te ha hablado y te ha dado instrucciones muy claras y aún así desobedeces, la desobediencia es un tema muy serio. ¿Sí? Muy serio. Y como padre me veo obligado a decirles a otros padres que adviertan a sus hijos que la desobediencia es un tema muy serio. Sí, muy serio. Como padre me veo obligado a decirles a los padres que su propia desobediencia es algo muy serio. El pecado, hermanos, es muy serio, la desobediencia es muy serio. Así que joven, adolescente, soltero, la desobediencia es un asunto muy serio. Tú no puedes decir, me metí con una persona no cristiana sabiendo lo que dice la Escritura. No, que mi mamá o mi papá me dieron permiso. La desobediencia de tus padres y tu propia desobediencia es un tema muy serio. Muy serio. Así que, joven, la desobediencia es un tema muy serio. Las consecuencias se pueden ver años después y también se pueden ver en nuestra propia descendencia. ¿O no se acuerdan que Jonathan sufriría las consecuencias de su padre, aunque Jonathan actuaría con fe y obediencia? Está sufriendo las consecuencias de su padre. Él estaba haciendo lo que Jonathan está haciendo lo que Dios le había llamado, aún así sufrió las consecuencias de su padre. Así que padres, hijos, la desobediencia es un tema muy serio. Mi deseo es que los padres entiendan la gravedad de la desobediencia a Dios y clamen por la vida de sus hijos y clamen por su propia vida. Porque desobedecer a Dios no tiene justificación. Es un tema muy serio. Si los padres entendieran la gravedad de este asunto, el actuar fuera completamente diferente. Y yo me imagino, hermanos, que si algún padre entró, es un ejemplo, entró en el matrimonio con una persona no cristiana y después se arrepintió, yo creo que esta persona no va a permitir que sus hijos hagan lo mismo. Más bien van a clamar, van a hacer todo lo posible para que sus hijos no hagan lo mismo. Porque se arrepintió, esa es la idea. Pero si hay desobediencia, esto es un tema muy serio. Tercero, la desobediencia con tintes de obediencia nos envanece. Versículo 12. Y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl y se le dio aviso a Samuel. Saúl se había ido a Carmel. Es decir, Samuel se levanta, va a buscar a Saúl y Saúl le cuentan que Saúl está haciendo un monumento para sí mismo. Saúl desobedeció a Dios de manera consciente y en lugar de acudir a él en busca de perdón, ¿saben lo que hizo? Se construyó un monumento para sí mismo. Y mis hermanos, no nos vayamos muy lejos porque a menudo nos encanta aplaudirnos a nosotros mismos por el trabajo y el apoyo que nosotros brindamos a nuestros hijos. Y nos aplaudimos y decimos qué buenos padres somos. Y somos exactamente como Saúl. Y decimos, no, yo trabajo, yo hago esto, yo les doy todo lo necesario. Te estás haciendo un monumento a ti mismo. Eso es idolatría, si no lo sabía. Y a veces incluso nos aplaudimos a nosotros mismos después de encontrar una buena excusa para justificarnos. Exactamente como hizo Saúl. Desobedeció a Dios y se excusó y se puso un monumento para él. Se aplaudió. No sé si todos sentimos lo mismo, hermanos, pero cuando yo leía esta parte del sermón, me sentí tan enojado con Saúl porque acabas de desobedecer a Dios y te vas y haces un monumento para ti. Así que estaba muy, muy enojado con Saúl. También me enojé conmigo mismo. Y hermanos, les voy a ser sincero, también me enojé con algunos hermanos. Porque la actitud de Saúl es tan difícil de ignorar y justificar que resulta casi imposible no sentirse indignado y enojado.
¿Cómo es posible que te alabes a ti mismo después de haber desobedecido? ¿Cómo es posible que busques justificaciones por desobediencia a Dios y no estés rogando al Señor por piedad? ¿Cómo es posible que no tengas una vida completamente entregada al Señor después de haber dicho que te arrepentiste de tus pecados? Y es más, continúas dejando a tus hijos que desobedezcan a Dios. ¿No les parece que es como algo para ponerse airado? Cuarto, la desobediencia con tintes de obediencia buscará excusas. Les dije, esto se va a ir empeorando. Versículo 13. Entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo, bendito sea del Señor. Y aquí viene lo feo, ya lo leyeron. He cumplido el mandamiento del Señor. ¿Qué le harían, hermanos? ¿Qué le harían si Saúl viniera contento, feliz y les dijera eso? Ahora ya saben lo que siento cuando unos hermanos vienen contentos y dicen, es el Señor, he hecho esto. Cuando quieren que les reciba con amor y con brazos abiertos, de, hermanito, te perdono. Lo siento, hermanos, pero la actitud de Saúl es realmente desagradable. No solo está diciendo mentiras, sino que su nivel de descaro sobrepasa todos los límites. Incluso, hermanos, es insultante. ¿Cómo es posible que alguien que claramente vive en desobediencia se acerque y diga, he cumplido el mandamiento de Dios? Cada letra, cada palabra es profundamente ofensiva. Y lo peor es que las personas con este tipo de descaro piden y reclaman que los tratemos y actuemos con amor con ellos. Y eso es más descaro todavía. Mejor sigo porque luego me coge. Versículo 14. Pero Samuel dijo, ¿qué es este balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Hasta como niño le trata. He cumplido las órdenes de Dios. ¿Y este sonido de ovejas qué es? ¿Qué es Samuel? ¿Qué es Saúl? Versículo 15. Y Saúl respondió, los han traído los amalecitas, porque el pueblo perdonó. No eres tú, es el pueblo, ¿no es cierto? No eres tú, son tus hijos, son ellos, son los que están a tu alrededor, son tus vecinos, los que no te comprenden y no te aman, no tú. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y los bueyes para sacrificar al Señor. Lo hicieron como unas intenciones, ¿no es cierto? Para sacrificar a tu Dios. Pero lo demás lo destruimos por completo. Gracias, Saúl, porque algo hiciste, ¿no? Cogiste lo que el Señor te dijo que no cogieras, pero era para sacrificarle al Señor. Pero lo demás sí lo hicimos, dice. Entonces, no era culpa de Saúl, hermanos, era culpa completamente del pueblo. Saúl dice, yo no sé lo que está pasando, pero ellos desobedecieron, yo no. Pero si desobedecimos, lo hicimos con buenas intenciones, ¿no? Ya saben, por amor, por evangelizar al inconverso me metí con él, ¿no es cierto? O por atraer a una oveja me metí con la inconversa. No, buenas intenciones, ¿no? No sé ustedes, pero a mí me dio una iras con Saúl. Ojalá nosotros sintiéramos esa ira con las cosas que nosotros hacemos. Y es que lo que está pasando es tan ridículo, hermanos, que hasta uno dice, ¿qué no estás viendo lo que está sucediendo? Y la pregunta es, ¿a quién le dio instrucciones claras y directas de cómo debería actuar? La respuesta es, a ti, Saúl. No es que son mis hijos. ¿A quién se le dio instrucciones claras y directas de cómo deberías educar a tus hijos? ¿Cómo deberías mantener tu matrimonio? ¿Cómo deberías haber hecho las cosas? ¿A quién? ¿A otra persona que te conquistó? A ti se te dio claras instrucciones. Versículo 6. Dijo entonces Samuel a Saúl, espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo, habla. Y Samuel le dijo, ¿no es verdad
que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ungió rey sobre Israel, y que el Señor te envió una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Hermanos, aunque aquel que justifica su desobediencia, evade su responsabilidad, está rechazando a Dios. Esto es un tema muy serio. O sea, cuando nosotros hablamos de esto, la cosa es peor de lo que pensamos. Cuando alguien se justifica su desobediencia, evade sus responsabilidades. No es mi trabajo el decirles a los hijos que la desobediencia a Dios prácticamente te lleva a muerte eterna. No es mi trabajo, es decisión de ellos. Cuando tú te justificas y evades tu responsabilidad, prácticamente estás rechazando a Dios. Y rechazar a Dios es un tema muy serio. Al final terminamos echándole la culpa a alguien más, a los vecinos que no nos tratan bien, que no nos comprenden, que no comprenden la agenda que está pasando en el mundo, que no hacen esto, que no hacen aquello. Ellos son los culpables, no yo. Culpamos a las circunstancias. Es que estaba sola. Cuando el Señor dice: quédate sola. Yo soy tu marido, dice. Culpamos a las circunstancias y a veces incluso le culpamos a Dios mismo. O lo cambiamos las circunstancias y no, el Señor me envió. El Señor hizo esto, el Señor hizo aquello. Saúl tenía todo para obedecer y decidió no hacerlo. Y es que a pesar de lo que creamos, hermanos, Dios nos da todo lo necesario para obedecer. Todo lo tenemos. La Escritura, todo está ahí. ¿Cómo actuar? Todo está ahí. Todo lo tenemos. Versículo 17. Y Samuel dijo: ¿no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ungió como rey de Israel? El Señor te dio todo. Y que el Señor te envió una misión, te dio todo, te dio instrucciones claras. Y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Te dio todo lo necesario, te dio las instrucciones bastante claras, y aún así no lo hiciste. Saúl, o si lo quieren hacer más personal, hermano, hermana, Dios te ha colocado y te ha dado el puesto que tienes, te dio ese privilegio. Versículo 18, Dios te ha dado una misión con instrucciones bastante claras. Nadie puede decir: yo no entendí, yo no hice esto porque no entendí. Versículo 19, ¿por qué entonces desobedeciste la voz de Dios? Te dio todo, te dio las instrucciones claras, ¿por qué entonces desobedeciste la voz de Dios? Punto número 5, la desobediencia con tintes de obediencia es sinceramente ridícula. Versículo 20, entonces Saúl dijo a Samuel: yo obedecí la voz del Señor. ¿Cómo? ¿Cómo que obedeciste? Y fui a la misión a la cual el Señor me envió y he traído a Agag. O sea, no sé si lo piensan, es completamente ridículo. O sea, te estoy mandando a acabar con Agag y todos, y dice: no, yo sí he cumplido la voluntad de Dios, he escuchado la voz de Dios, fui a la misión y traje a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. ¿Cómo? ¿Y el rey? Pero el pueblo tomó el botín. No soy yo, es el pueblo. Ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, lo que es peor todavía, para ofrecer sacrificio al Señor, tu Dios, en Gilgal. A este punto, hermanos, no hay forma de justificar la actitud de Saúl. Su comportamiento es completamente ridículo. Y las palabras que está utilizando, no sé, a veces digo: ¿no te escuchaste, Saúl, lo que estabas diciendo? O sea, ¿no escuchaste tu propia voz lo que estás diciendo? Porque las órdenes eran bastante claras, tenías todo para obedecer, aún así desobedeciste la voz de Dios y te aferras a una mentira. Estás diciendo: yo cumplí la voz del Señor, cumplí su misión, pero hice esto.
Es completamente ridículo. Ojalá Saúl fuera tan persistente en obedecer como lo es en mantenerse en su mentira. Ojalá muchos fueran tan persistentes en obedecer como mantenerse en su mentira. Por otro lado, Samuel intenta recordarle a Saúl, versículo 17, quién es el Señor, quién es el Señor y quién es Él. Prácticamente le está diciendo, tú eres pequeño. Y quien te dio la oportunidad de ser rey fue Dios. Aún así, Saúl desprecia todo, no le importa lo que Dios le ha dado, lo cual es francamente absurdo. Es completamente ridículo la desobediencia. Punto número 6, la desobediencia con tintes de obediencia es contraria a la adoración. Versículo 22, y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio, el prestar atención que la grasa de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Pregunta, ¿qué es lo que más le agrada a Dios por encima de todas las cosas? La obediencia. Es más importante que cualquier otra cosa. Es más importante que cualquier acto de adoración. Es más importante que cualquier ritual, que cualquier costumbre. Dios valora más que le obedezcas que el hecho de que tengas un ministerio. O que asistas a las mismas reuniones. O que escuches sermones. A Dios le importa más la obediencia. Hacer todas las cosas que se esperan de un cristiano no te sirve de nada si no tienes una vida de obediencia. ¿Sí escuchó? Aquel día no te va a servir de nada. Si no tienes una vida de obediencia, no importa si realizas todo lo que se espera de un cristiano, si oras, si rezas, si es que quieres, si ayunas, si lees la escritura, no te sirve de nada si no tienes una vida de obediencia. Y es más ridículo cuando te haces un altar o que intentas justificarte. No hay nada más peligroso, hermanos, en este mundo que creer que puedes comprar a Dios con tus actos de obediencia. Eso es sumamente peligroso. Las instrucciones son muy claras, las reglas son muy claras, la misión es muy clara. Una obediencia con tintes una desobediencia con tintes de obediencia sigue siendo desobediencia y es peor de lo que nosotros pensamos. Para los padres que dicen que sus hijos solo están pasando por una fase de rebeldía, lean su escritura. ¿Qué dice? Versículo 23. Porque la rebelión es como pecado de adivinación. ¿Usted se acuerda de lo que significa eso? Es terrible. Y la desobediencia, otra vez repítame, ¿solo los hijos están pasando por un proceso un periodo de desobediencia? ¿Qué es lo que dice el Señor? Y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Cuando uno dice, no, mi hijo es desobediente, lo que le estás diciendo. La rebeldía es como quien practica la adivinación, la cual es demoníaca. La desobediencia es idolatría, lo cual el Señor decía, se han prostituido. Así que cuando digas, no, mis hijos están pasando por una etapa de desobediencia, hermanos, eso es terrible. Y si pensamos que no hay consecuencias graves con tales actitudes, versículo 23, por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, porque no es solamente desobediencia, es desechar la palabra del Señor y permitir algunas cosas dentro de nuestros hogares, es desechar la palabra del Señor, lo cual habla muy, muy claro de quién eres tú. Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Tú crees que desechar la palabra de Dios no te va a traer consecuencias? Pues sí trae, es desechado. Despreciar la palabra de Dios, la desobediencia que te rebelaste contra ella, es buscar ser desechado por Dios.
Y recuerden, hermanos, el sermón anterior, esto no es un error. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de error, lo explico de nuevo por si acaso se hayan olvidado. Cuando nosotros hablamos de errores, estamos hablando de poner sal en el café, de azúcar en la sopa, de ir con medias que no son iguales. Esos son errores, porque no nos damos cuenta. Pero decir, hice esto aunque el Señor me estaba advirtiendo, eso no es un error. Cuando nosotros hablamos de, es que tuve una vida de errores. No, no tuviste una vida de errores. Tuviste una vida de decisiones conscientes que rechazaron a Dios. No es que error lo comete cualquiera, no. Lo comete el distraído. Pero como tú tienes todo claro en la escritura, tú no cometiste un error, tú tomaste una decisión. Y eso, cuando nosotros vamos al Señor y le pedimos perdón, debería, no sé, el momento debería ser tan trágico para nosotros. Y después no deberíamos tener la misma vida. Deberíamos tener otra vida completamente diferente porque recordamos lo que pasó. Porque no fue un error, fue una decisión consciente. Deberíamos tener una vida completamente entregada al Señor. Mientras más errores entre comillas, tendríamos en la vida, más entregado al Señor estaríamos. Hermanos, nadie cae en brujería por error. No va a una casa donde se practica brujería y está ahí brujería y dice, ay, me tropecé y caí. Nadie cae en brujería por error ni se vuelve idólatra por accidente. De la misma manera, nadie se vuelve rebelde o desobediente por equivocación. Todo son decisiones conscientes. Son rechazar a Dios conscientemente. No es que no supiste, lo rechazaste conscientemente. Decisiones que nacen de un corazón que ha decidido rechazar los mandamientos de Dios aún sabiendo las consecuencias, lo cual es más terrible todavía, porque sabes las consecuencias y aún así lo haces. Y para que los que justifiquen la desobediencia de Dios es peor todavía. Versículo 23 dice la Nueva Traducción Viviente, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato de Dios, Él te ha rechazado a ti. Por tanto, hermanos, si eres cristiano y decides desobedecer, te enfrentas a la disciplina de Dios. Pero si no eres cristiano o crees que eres cristiano, pero todo apunta a que no lo eres, entonces estás enfrentando las consecuencias eternas. Esto es algo terrible. Porque si tú no tienes una vida completamente dedicada al Señor y rechazas todo lo que no va correspondiente a su ley, tú tienes un gran problema. Es más terrible todavía, porque todas las instrucciones las tienes bien claras. Y esto me lleva a la última característica de la desobediencia. La desobediencia con tintes de obediencia nos da un falso arrepentimiento. Escuchen esto, porque puede sonar muy conocido. Y si usted escucha esto del versículo 24, pues ya saben cómo van las cosas. Versículo 24. Entonces Saúl le dijo a Samuel, he pecado. En verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras porque temí al pueblo y escuché su voz. Ahora pues te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Hermanos, todo lo que dice Saúl parece algo muy bueno y es algo muy típico. Lo van a escuchar muchos si es que se meten al ministerio o si son padres. Lo van a escuchar mucho. Pero recuerden, Dios mira al corazón y el corazón es lo más engañoso que nosotros tenemos. A Dios no le podemos engañar. Usted puede estar engañado, pero Dios no puede ser engañado. Recuerden esto, usted puede estar engañado, porque el corazón es lo más engañoso que tenemos, pero Dios no puede ser engañado. ¿Y saben qué? Los frutos sí revelan muchas cosas.
La cosa es que a veces no queremos escuchar. Versículo 24, pero Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo. Pero le está pidiendo perdón. Dice, no volveré contigo porque has desechado la palabra del Señor y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Cuando Samuel se volvió para irse, Saúl asió el borde de su manto y se rasgó. Algo muy teatral, ¿no? Cuando escuchas palabras de yo sí me arrepentí y lloré y me destrocé, igualito a Saúl. Idéntico, ¿no? Solo te faltaba rasgarte tu manto y ponerte en la cabeza y estabas, pero igualito. Entonces Samuel le dijo, hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un primogénito tuyo que es mejor que tú. También la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie de propósito. Saúl respondió, he pecado, como reiteradamente mira, ya estoy arrepintiéndome, he pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore a quién, no a mi Dios, dice Saúl, sino a quién, tu Dios. ¿Lo notaron? Al principio, Saúl confiesa su pecado delante de Samuel, versículo 24-25. Le pide a Samuel que lo acompañe para adorar, versículo 25. La pregunta es, ¿no podía hacerlo Saúl solo? ¿Por qué le pide a Samuel que lo acompañe? ¿Saben la respuesta? ¿Saben por qué pasó? Porque no era su Dios. Cuando te dicen, ora que tú estás más cerca a Dios, ora por mí, ¿acaso tú no tienes relación con Dios? Eso es terrible. Más adelante, en lugar de decir mi Dios, se refiere a tu Dios, lo cual por primera vez era algo cierto. Esto revela que Saúl realmente no tenía una relación personal con Dios. Esto es esto es un asunto del corazón, hermanos, pero las evidencias son muy claras, hermanos, hermanas. Tú te puedes estar engañando, porque el corazón es engañoso, pero las evidencias son muy claras. El incrédulo no puede acercarse a Dios de manera directa porque no lo conoce. Justifica su pecado ante los hombres. Yo hice esto por esto. Y no estás dramado, desconsolado por lo que hiciste. No, el Señor ya me perdonó. Y sigues con tu vida completamente igual. El incrédulo, su arrepentimiento es falso, no da fruto ni produce cambios verdaderos, va de tropezón en tropezón. Y todo tiene una justificación. Repite el mismo error del que se aseguró haberse arrepentido, del que se rasgó el vestido, y comete el mismo error una y otra vez. No busca a Dios con la urgencia con quien necesita agua tras no beber en un año. Son de esas personas, lo dije la semana pasada, no es un tema de ofender, pero sí es un fruto, hermanos. Son de esas personas que encuentran el día domingo como una alternativa a no ir de vacaciones. Usted sabe que tiene toda la libertad de irse de vacaciones, pero aquella persona que que tomó una decisión en contra de la ley de Dios y se arrepintió, toma incluso las vacaciones para honrar a Dios. Y ahí está la diferencia. Y se toma un tiempito en sus vacaciones y dice, familia, vamos a honrar a Dios. Adoremos. Abramos la escritura. Y se toma su tiempo. Porque aquel que se arrepintió y está sujeto a la ley de Dios no puede estar separado de la ley de Dios. Tiene que estar adorando. Entonces, el incrédulo no busca a Dios con urgencia. No lo ve como algo importante.
El incrédulo actúa como si su pecado no fuera tan grave. Como hay otros peores, ¿no? Hay gente que mata, eso es peor. Yo estoy bien. Vive sin comprender lo que significa verdaderamente haber sido perdonado. No tiene una vida consagrada completamente al Señor. No lo busca como debería hacerlo. Ese es el incrédulo. Mientras que el creyente actúa de esta manera. Y aquí vemos la diferencia entre Saúl y David. Salmo 51 dice, versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Y continúa este salmo maravilloso acerca de cómo deberíamos nosotros humillarnos delante del Señor. Ojalá fuéramos como David en el momento de cometer algún pecado. Pero podríamos preguntarnos, ¿y cuál es la diferencia entonces? La diferencia está en el corazón, pero también en las acciones. Saúl confesó su desobediencia solo cuando fue descubierto. Me cacharon otra vez. Ahí confesé mi pecado. David, en cambio, se sintió como lo peor del mundo, como un gusano, al reconocer su desobediencia. Y ahí está la diferencia. Cuando nosotros confesamos nuestro pecado porque nos sentimos mal, somos igual que Saúl. Pero si somos como David y nos sentimos como lo peor del mundo y después actuamos de diferente manera porque nos hemos arrepentido, ahí está la diferencia. Cuando vives en desobediencia sin un verdadero arrepentimiento, incluso si te sientes mal por ello, ten cuidado. Ten cuidado. 1 Samuel 15:29 dice, también la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie de propósito. Es decir, Dios no se arrepiente en cuanto a su ley. Él no puede cambiar la ley porque tú crees que eres el mejor hijo, el más amado, y el Señor perdonará. No, el Señor no cambia su ley por nadie. Versículo 30, Saúl respondió, he pecado, pero te ruego que me honres hasta ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. ¿Se dio cuenta? Lo que le importaba a Saúl era él mismo. Que las demás personas hablaran bien de esa persona. Que no le juzgaran, ¿no? No me juzgues, no me critiques. Igual que Saúl. Versículo 31. Volvió Samuel tras Saúl y Saúl adoró al Señor. Si Saúl se hubiera arrepentido, hubiera entregado su reino, hermanos. Es decir, todo lo que me diste es tuyo, me arrepiento. Sus posesiones, su cargo, su vida, todo lo que el Señor le dio, porque Samuel le decía, todo lo que tú tienes, el Señor te ha dado. Pero si Saúl se hubiera arrepentido, le hubiera entregado todo el reino, mira, Señor, es tuyo. Porque se sentía indigno. Salmo 51:4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Miren, hermanos, el incrédulo confiesa su pecado, pero sigue con su vida. Y que lo llama error. He tenido una vida de errores. Y si te encanta pedir perdón a tus hijos, dice, hijos, yo he cometido bastante errores. Tú eres un inconverso. Porque lo que tomaste fueron decisiones conscientes, no fueron errores. El creyente no puede seguir con la vida que tiene, porque se siente como un gusano frente al Señor. Los demás, confiesas tu pecado
y siguen con su vida. Cuando confiesas tu pecado solo para que las cosas te vayan bien, porque ya no soportas lo que está pasando, para salir de las circunstancias en las que tú mismo decidiste entrar, para dejar de sufrir, eso se llama arrepentimiento falso. Y ten mucho cuidado. El verdadero arrepentimiento quebranta el alma. Nos hace conscientes de lo miserables que somos. Nos muestra que no merecemos nada. Cambia nuestra mente y transforma nuestro corazón y decimos, no más. No más esto. No quiero más esto. Eso hace el verdadero arrepentimiento. Si confiesas tu pecado y sigues con tu propia vida esperando que todas las circunstancias cambien, tú tienes un falso arrepentimiento. Pero el verdadero arrepentido tiene el alma destrozada. Y dice, no más. El verdadero arrepentimiento no se centra en lo que nos puede pasar, porque dice, Señor, tú eres justo. Así que si tú quieres quitar mi vida, eres justo. Así se siente el verdadero arrepentimiento. Salmo 51:2 dice, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Así se ve el verdadero arrepentimiento. Y para finalizar, si creemos que la desobediencia evita los planes de Dios que se cumplan, estamos muy equivocados. Versículo 32, 1 Samuel 15. Entonces Samuel dijo, tráigame a Agag, rey de los amalecitas. Y Agag vino a él alegremente. Y esto me dio, no ira, me dio gracia, hermanos. Porque lo que estaba pasando en la mente de Agag es que él decía, me libré de ser matado. Y vino a Samuel alegremente, dice. Y Agag vino a él alegremente y Agag dijo, ciertamente la amargura de la muerte ha pasado ya. Qué feliz estoy por estar vivo. Pero Samuel dijo, como tu espada ha dejado a las mujeres sin hijos, así también tu madre será sin hijo entre las mujeres. Y Samuel despedazó a Agag delante del Señor en Gilgal. La desobediencia de Saúl le dio unos días más a Agag, pero se iba a cumplir. Padre, tu propia desobediencia le va a dar unos días más a tus hijos, pero algún día el Señor cobrará. Así que esto me lleva a dirigirme nuevamente a los padres. Tú puedes intentar evadir tu responsabilidad. Puedes justificar la desobediencia y el corazón rebelde de tus hijos al actuar de manera desobediente tú mismo. Puedes pensar que estás haciendo un buen trabajo permitiendo a tus hijos que vayan en contra de la ley de Dios. Puedes creer que estás cumpliendo con una tarea como padre o madre. Pero si crees que eso evitará que Dios tome juicio, que sea justo y cumpla su voluntad, estás profundamente equivocado. Si crees que les estás ayudando, estás profundamente equivocado. Las consecuencias son más terribles todavía. Y para ti, joven, soltero, esposo, esposa, Dios es justo y nos llama a obedecer y castiga la desobediencia. Y eso es terrible. Versículo 34. Luego Samuel se fue a Ramá, pero Saúl subió a su casa en Gibea de Saúl. Samuel no vio más a Saúl mientras vivió. Y dice, ¿por qué no me tratas con amor? Samuel nunca más volvió a ver a Saúl. Nunca más. ¿Amaba Samuel a Saúl? Claro que sí. Lo que dice la palabra, clamó por él. Pero nunca más volvió. Y Samuel lloraba por Saúl, pues el Señor se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey de Israel. Muchas cosas que aprender, ¿no? Muchísimas. Saúl no lloró por su pecado, hermanos. Fue Samuel quien lloró por el pecado de los demás. Pero ¿saben qué? Nunca se volvieron a ver. Porque hay un punto, hermanos, de la desobediencia que pasa de lo ridículo. Y es que ya no puedes estar ahí. Mis hermanos, la desobediencia y la rebeldía es peor de lo que pensamos. Si entendemos eso, deberíamos estar llorando por los desobedientes y rebeldes. Algunos somos nosotros, algunos son los hijos.
si entendemos lo terrible que es esto, deberíamos estar quebrantados, completamente destrozados. Porque los hijos han sido desobedientes, porque nosotros somos desobedientes. Esto es peor de lo que pensamos. En el capítulo siguiente, esto nos hablará de la unción de David como rey, y ya vemos por qué era la urgencia de cambiar de rey. Aunque esta parte de la historia puede verse como un texto con esperanza, un texto bonito cuando David es ungido, el contexto de cómo David llegó a ser rey es muy trágico. Samuel lloró por el pecado de Saúl y lo hizo hasta que él murió. Mis hermanos, no tengo más que decir. Que el Señor tenga piedad por nosotros y que tenga piedad por aquellos desobedientes que han rechazado conscientemente la ley de Dios. Que tenga piedad por este mundo, que tenga piedad por la iglesia, que tenga piedad por nuestra congregación. Las consecuencias son peor de lo que nosotros pensamos.